Hay días en que una se despierta con una piedra en el pecho, una opresión sorda que no tiene nombre, como si el cuerpo, más sabio que la mente, supiera que el mundo está a punto de desmoronarse. Es un aire quieto y pesado, un silencio que grita más que cualquier ruido. Si hubiera hecho caso a esa advertencia, a ese hielo en las venas que sentía aquella mañana de octubre, quizás podría haber torcido el brazo al destino. Pero ¿cómo iba yo a saberlo? ¿Cómo podría una simple mujer, ocupada en el ir y venir de la vida cotidiana, imaginar que su mundo, ese pequeño universo que había construido con las manos y el corazón, se haría añicos en cuestión de horas? Buenos días, mis queridos y mis queridas. Permítanme presentarme. Mi nombre es Elena Ramírez y hoy, a mis 73 años, he decidido desatar los nudos de una historia que guardé en el sótano del alma por casi 50 años. Una historia que de tanto guardarla, sus raíces amargas y retorcidas me estaban ahogando por dentro, quitándome el aire. Nací en un pueblito que se acurrucaba en las faldas de la sierra, a las afueras de Guadalajara, allá en mi Jalisco querido. Corrí el año de 1958. Eran tiempos más sencillos, o al menos eso es lo que nos gusta recordar a los viejos. Tiempos en que el futuro parecía una página en blanco llena de promesas, no una amenaza. Mi infancia huele a tierra mojada, a tortillas recién hechas en el comal y al aroma penetrante del café de olla que mi madre preparaba antes de que el primer gallo cantara. Crecí viendo su silueta moverse en la penumbra de la cocina, una sombra trabajadora y silenciosa. Recuerdo a mi padre, un hombre de pocas palabras y manos agrietadas por la carpintería. Salía de casa cuando aún era de noche, cargando el peso del mundo en sus hombros, pero siempre, sin importar cuán agotado estuviera, guardaba una sonrisa cansada pero sincera para cuando regresaba al atardecer, y su primer acto era siempre acariciar mi cabeza. Así, en ese pequeño mundo de gestos y silencios, aprendí lo que significaba la familia. No eran las grandes declaraciones de amor, sino los actos silenciosos, el plato de comida caliente, la ropa limpia, la protección callada. Gente que se cuida, que se protege sin pedir nada a cambio. Gente que, imaginaba yo, da la vida uno por el otro sin pensarlo dos veces. O al menos eso era lo que yo creía con la fe ciega y la fuerza ingenua de mi juventud. A mi Javier, el hombre que sería mi principio y mi fin, lo conocí a los 17 años. Fue en la kermés anual de la iglesia del pueblo, una tarde de mayo llena de sol y del sonido de la marimba. Yo estaba con mis amigas, riendo y comiendo un elote con chile. Cuando lo vi, se acercó a mí, todo tímido, como un pajarito asustado. Llevaba el cabello oscuro y rebelde aplacado con más gomina de la necesaria y una camisa blanca, tan almidonada y planchada que parecía de cartón. Me ofreció un vaso de agua de Jamaica y le temblaba tanto la mano que el líquido rojo se mecía peligrosamente. Nuestros dedos se rozaron cuando tomé el vaso y sentí una corriente eléctrica que me recorrió el brazo. Tenía unos ojos color café, profundos y serios, que parecían pedir permiso hasta para mirar. Una sonrisa medio chueca, torpe, que en lugar de afiarlo, le daba un encanto especial. Y hablaba tan bajito, con una voz ronca, que me obligaba a acercarme más, a inclinarme hacia él, sintiendo un calorcito que no era solo por el sol de la tarde. Fue de esos amores que no se piensan, que simplemente suceden. Un nudo en el estómago, un aleteo en el pecho, mucho antes de que la cabeza entienda qué está pasando. Fuimos novios 2 años, 2 años de un cortejo a la antigua, lleno de respeto y de miradas robadas.
Él venía a casa los domingos puntual como un reloj. Llegaba con su camisa limpia y el cabello bien peinado, siempre con un pequeño ramo de flores silvestres para mi madre. Comía con mi familia, respondiendo con monosílabos a las preguntas de mi padre, quien lo examinaba por encima de los naipes mientras jugaba una partida de conquián, por la tarde. Yo sabía que mi padre, con su aire severo, en el fondo lo aprobaba. Veía en Javier un hombre trabajador y honesto. Y no se equivocaba. Javier trabajaba en una metalúrgica en la ciudad. Un trabajo de sol a sol, duro y mal pagado. Ganaba una miseria, pero yo lo veía guardar cada centavo que podía en una pequeña caja de madera. «Es para nuestra casita, Elena», me decía en voz baja cuando me acompañaba a casa. «Aunque sea rentada, será nuestro nido». Nos casamos en una mañana soleada de 1977. La ceremonia fue sencilla, en la misma iglesia donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre y yo cosimos juntas, y él su mejor traje, que le quedaba un poco grande. Después de la misa hubo una pequeña fiesta en el patio de la casa de mis padres, con un pastel que hizo mi madre y la música de un trío de amigos suyos que cantaban corridos con más sentimiento que afinación. Fue un día perfecto. Nuestra primera casa fue un departamentito de 2 cuartos en una vecindad del centro. Era pequeño, viejo, y las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar las discusiones y las risas de nuestros vecinos. Pero para nosotros, recién casados y llenos de sueños, nos parecía un palacio. Era nuestro palacio. Pasamos el primer fin de semana pintando las paredes de un color amarillo alegre, tapando las criacas, haciendo de ese pequeño espacio un verdadero hogar. Javier era un hombre incansable. Salía para la fábrica antes de que amaneciera y volvía ya de noche, con el cuerpo dolido y el olor a metal y sudor impregnado en la ropa. Pero nunca, jamás llegó con las manos vacías o de mal humor. A veces era una flor que había cortado de un jardín ajeno en el camino, otras un dulce de leche que alguien le había regalado en el trabajo. Eran pequeños tesoros para mí, pruebas de amor que valían más que todo el oro del mundo. Por las noches nos sentábamos en nuestro pequeño sofá y él me contaba de su día, de las máquinas ruidosas, del calor infernal, y yo le contaba de mis aventuras en el mercado. Y en esos momentos, cansados pero juntos, éramos inmensamente ricos. En 1979 el palacio se llenó de una nueva luz. Nació nuestra Sofía, mi niña, una muñeca de porcelana con los ojos grandes y serios de su padre y mi cabello negro y lacio. Recuerdo el momento en que la pusieron en los brazos de Javier en el hospital. Él, un hombre duro, acostumbrado al trabajo rudo, la miró como si fuera la cosa más frágil y milagrosa del mundo. Lloró en silencio, con lágrimas gruesas y torpes rodando por sus mejillas curtidas por el sol, y en un susurro que solo yo escuché, le juró a esa pequeña criatura que le daría todo lo que él nunca tuvo. Y cumplió su palabra. Desde ese día Javier trabajó como si tuviera 2 cuerpos. Empezó a tomar todos los turnos extra que podía. A veces llegaba tan agotado que se quedaba dormido en la mesa, con la cuchara a medio camino a la boca. Yo lo despertaba con cuidado, le quitaba los zapatos y lo guiaba a la cama. Nunca se quejó. «Cada gota de sudor, mi Elena», me decía, con la voz pastosa por el sueño, «es un ladrillo para el futuro de nuestra hija». La metalúrgica era un lugar peligroso. A menudo las noticias de accidentes corrían por el barrio. Un hombre perdía un dedo, otro sufría una quemadura grave. Javier mismo tenía un mapa de cicatrices blancas en sus manos y brazos, recuerdos de pequeños descuidos o de máquinas traicioneras.
Cuando yo le reclamaba, muerta de preocupación, él solo sonreía de lado, esa sonrisa torcida que me había enamorado, y me decía: «Tranquila, mujer, el trabajo de hombre es así. Hay que tenerle respeto a las máquinas, pero no miedo. Lo que importa es que no falten los frijoles en la mesa». Y yo me callaba, porque sabía que en su lógica simple y masculina tenía razón. Lo hacía por nosotras. 8 años después de Sofía, en 1987, cuando ya nos habíamos hecho a la idea de ser una familia de 3, la vida nos dio una sorpresa. Llegó Mateo. Yo ya tenía 29 años y pensaba que mi cuerpo ya no estaba para esos trotes. El embarazo fue complicado. El médico me ordenó reposo casi absoluto por una amenaza de aborto. Y Javier, mi Javier, se convirtió en padre, madre y amo de casa. Se levantaba aún más temprano para dejarle el desayuno hecho a Sofía, la peinaba y la mandaba a la escuela. Luego iba a trabajar sus 10, 12 horas. Regresaba, hacía las compras, preparaba la cena y limpiaba la casa, y todavía encontraba un momento para sentarse al lado de mi cama, tomar mi mano y contarme chistes malos para que no me sintiera triste. Era un hombre de una pieza, mi Javier, de esos que, como dicen, ya no hacen en el molde. Cuando Mateo nació, sano y llorón, Sofía, con sus 8 años, se convirtió en mi pequeña y devota ayudante. Adoraba a su hermanito. Le cantaba canciones, le pasaba el palco, me ayudaba a mecer su cuna. Éramos una familia bonita, ¿saben? No nadábamos en dinero, pero el amor nos alcanzaba para todo. Javier había conseguido un ascenso. Ya no era un simple obrero, ahora era supervisor de sección. El sueldo mejoró un poco y con ese extra pudimos dar el enganche para una televisión pequeña de segunda mano en blanco y negro. Ver las telenovelas por la noche, los 4 apretados en el sofá, era nuestro mayor lujo. Nuestra vida era una sinfonía de rutinas tranquilas. Yo me levantaba con el alba para prepararle a Javier sus chilaquiles como a él le gustaban, bien picosos, con su huevo estrellado encima. Después de que él se iba, mi día giraba en torno a los niños y la casa. Lavar la ropa en el lavadero de cemento del patio, barrer, trapear, preparar la comida. Por la tarde recogía a Sofía de la escuela y juntas hacíamos la tarea en la mesa de la cocina mientras Mateo dormitaba en su corralito. Y por la noche, el ritual más sagrado: esperar a que el sonido de la llave de Javier en la cerradura nos anunciara que la familia estaba completa de nuevo. Cenábamos juntos, siempre. Y aunque estuviera muerto de cansancio, él nos escuchaba, preguntando por cada detalle, haciendo de esos 20 minutos el momento más importante del día. Los domingos eran para Dios y la familia. Íbamos a misa por la mañana y después comíamos en casa de mi madre o de su madre, alternando cada semana. Era una vida sencilla, predecible, sin grandes emociones, pero era nuestra vida. Y yo era feliz, inmensamente feliz. Pero la felicidad es como el agua entre las manos. Si no la cuidas, se escapa sin que te des cuenta. Y yo, a veces, no la cuidaba. Había días, lo confieso con vergüenza, en que me quejaba. Me quejaba de la casa pequeña que no terminaba de limpiar, del dinero que se estiraba como una liga a punto de romperse, del cansancio infinito. Había días que peleaba con Javier por tonterías, porque llegaba tarde por culpa de las horas extra y yo me sentía sola y sobrecargada. ¡Ay, Dios mío!
Si pudiera volver en el tiempo, les juro que no desperdiciaría ni un solo suspiro en esas quejas tontas. Me aferraría a cada segundo a su lado. Guardaría cada una de sus sonrisas torcidas, cada una de sus caricias ásperas en el cofre más preciado de mi memoria. Sofía creció como crecen los árboles, fuerte y rápido. Se convirtió en una muchacha hermosa, inteligente y con una determinación de hierro. Con mucho esfuerzo, con noches enteras de estudio y un trabajo de medio tiempo, consiguió una beca parcial para estudiar arquitectura en la Universidad de Monterrey. Fue la primera de toda nuestra familia, de ambos lados, en pisar una universidad. El orgullo no nos cabía en el pecho. Mi Javier, insistió en comprarle un vestido nuevo y unos zapatos decentes para su primer día. Mi hija no va a llegar a la universidad pareciendo huérfana, decía, con el pecho inflado como un palomo. Para pagarlo, trabajó horas extra durante un mes entero, llegando a casa tan tarde que apenas lo veíamos. El día que Sofía se fue, sentí como si me arrancaran un brazo. Ver el autobús alejarse, llevándose a mi niña, fue uno de los dolores más agudos que había sentido hasta entonces. La casa se sintió enorme, vacía, silenciosa. Y creo que fue en ese silencio, en ese hueco que dejó Sofía, donde la semilla oscura de Mateo encontró tierra fértil para crecer. Siempre fue un niño diferente, callado, observador. Prefería la compañía de sus libros y sus cuadernos de dibujo a la de otros niños. En sus cuadernos dibujaba figuras extrañas, monstruos, escenas de batallas. Tiene mucha imaginación, decía yo. Ahora pienso que quizás solo estaba dibujando el mundo que empezaba a crearse en su interior. En la escuela nunca fue brillante. Sus maestros decían que era inteligente, pero que vivía en su propio mundo. Javier era más duro con él, quizás porque en su mente el hijo varón era su heredero, el que debía superarlo. O quizás simplemente porque no lo entendía. No entendía su silencio, su sensibilidad. Este niño necesita mano firme, Elena, me decía cuando las quejas de la escuela se acumulaban. La vida es dura, y si no se pone las pilas, se lo van a comer vivo. Hombre que no estudia, acaba de burro de carga, como yo. Yo intentaba ser el puente entre ellos. Le pedía paciencia a Javier, le explicaba que Mateo era diferente, que necesitaba más apoyo que regaños. A veces nuestras conversaciones sobre Mateo se convertían en discusiones, las únicas sombras en nuestro matrimonio. Problemas olvidados hasta la mañana siguiente. Con la adolescencia, Mateo se atrincheró aún más en su silencio. Empezó a pasar horas encerrado en su cuarto, en la computadora que le compramos con tanto sacrificio, y empezó a juntarse con unos muchachos mayores del barrio que tenían mala fama. Yo los veía en la esquina, con su ropa holgada, su forma de mirar desafiante. No me gustaba nada. Se lo dije a Javier y él trató de hablar con Mateo. Tuvieron una discusión terrible, la más fuerte que yo les recuerdo. Gritos, portazos. «¡Tú no entiendes nada! ¡Vives en el pasado!», le gritó Mateo a su padre. Esa noche vi a Javier llorar por primera vez desde el nacimiento de Sofía. Lloraba en silencio, en la oscuridad de nuestro cuarto, de pura impotencia. Un sábado por la tarde entré al cuarto de Mateo para dejarle ropa limpia. Él no estaba, pero había dejado la computadora encendida. En la pantalla había un foro, una página de internet. Me acerqué con una curiosidad malsana. Lo que leí me heló la sangre. Eran nombres,
o muchachos que escribían con un odio, con un veneno que yo no podía comprender. Hablaban de las mujeres como si fuéramos una plaga, el origen de todos los males del hombre. Usaban palabras viles, degradantes. Leí frases sobre cómo las mujeres chupan la vida de los hombres, cómo los hacen trabajar hasta morir para luego quedarse con todo. Me sentí sucia, aterrorizada. Apagué la computadora como si quemara. Cuando Meteo llegó, intenté hablar con él. ¿Qué es eso que ves en internet, mijo? Me lanzó una mirada de hielo. Cosas de hombres, mamá, tú no entenderías. Y se encerró en su cuarto. Javier trató de acercarse a él de 1000 maneras. Lo invitaba a pescar, al fútbol. A veces, muy de vez en cuando, Mateo aceptaba, y por un instante yo veía un destello del niño que fue. Pero la mayoría de las veces lo rechazaba con desdén. Dale tiempo, me decía a mí misma como un rezo. Es la edad, ya se le pasará. Qué equivocada estaba. No era una fase, era un adoctrinamiento, un veneno que le estaba carcomiendo el alma, y nosotros, sus padres, estábamos demasiado ciegos o demasiado cansados para verlo. En el 2002, Javier cumplió 45 años. Su cuerpo, castigado por décadas de trabajo brutal, empezaba a pasarle factura. Le dolía la espalda, las rodillas. A veces se levantaba por la noche con calambres en las piernas. Le hicimos una pequeña fiesta en casa. Invité a la familia, a los vecinos. Él sonreía, pero sus ojos estaban cansados. Cuando todos se fueron y nos quedamos solos, se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un suspiro que pareció venirle del fondo del alma. Me estoy poniendo viejo, Elena, dijo, masajeándose el hombro. El cuerpo ya no aguanta el trote como antes. Pues bájale al ritmo, Javier, por amor de Dios, le supliqué sentándome a su lado. Sofía ya casi termina la carrera, pronto podrá ayudarnos. Mateo ya es un hombrecito. Él sonreía de esa manera suya, medio triste, medio dulce. El hombre solo para cuando se muere, mujer. Aguantaré mientras Dios me dé fuerzas. Esa fue nuestra última conversación tranquila. Si hubiera sabido que era una despedida, le habría besado las manos, le habría agradecido por cada día, por cada sacrificio, pero una nunca sabe. La vida sigue su curso monótona y predecible hasta que deja de serlo, hasta que llega un día que parte tu existencia en un antes y un después, el día en que yo perdí no solo al amor de mi vida, sino también la inocencia de creer que la familia es un puerto seguro, el día en que descubrí, de la manera más cruel y sanguinaria, que a veces el enemigo duerme bajo tu mismo techo, come en tu misma mesa y lleva tu misma sangre en las venas. Aquel día comenzó como cualquier otro martes de octubre, y eso, su absoluta normalidad, es lo que más me duele cuando lo recuerdo. No hubo presagios dramáticos ni cielos apocalípticos, solo esa piedra sorda en el pecho que yo, tontamente, atribuí al cansancio. Me levanté a las 5 como siempre. El aire de la mañana era frío y olía a la panadería de la esquina. Preparé el café de Javier, fuerte y con canela como a él le gustaba. Le calenté sus tortillas en el comal y le serví sus huevos con chorizo. Él comió apurado, de pie junto a la estufa. Me dio un beso rápido en la frente, un beso que sabía a café y a prisa. «Oye, hoy llego más tarde», me dijo desde la puerta. «Hay junta con los jefes de la planta». «Con cuidado, viejo», le respondí sin levantar la vista de la masa de las tortillas que preparaba para el almuerzo. Si hubiera sabido que serían las últimas palabras que escucharía de su boca,
Me habría aferrado a su abrazo, me inventaría una enfermedad, una emergencia, cualquier excusa para que se quedara en casa ese día. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. El sol de mediodía pegaba fuerte en el patio donde yo estaba tendiendo una tanda de ropa. Corrí adentro, secándome las manos mojadas en el adelantal, y el corazón de repente empezó a galoparme en el pecho. Las llamadas a deshoras no traen buenas noticias. Era una voz de hombre, una voz grave y formal que no reconocí. ¿Hablo con la señora Elena Ramírez? Sí, soy yo. ¿Esposa del señor Javier Mendoza? Un frío helado me recorrió la espalda. Sí, apenas pude articular. Señora, le hablamos del Hospital General. Hubo un accidente en la planta metalúrgica. Su esposo... La voz hizo una pausa que duró una eternidad. Su esposo fue trasladado de emergencia, pero lamentablemente las heridas eran muy graves. No resistió. El resto de la frase se perdió en un zumbido agudo como de una chicharra que se apoderó de mis oídos. El auricular se me resbaló de la mano. No recuerdo haber gritado ni llorado, solo recuerdo la sensación de que el suelo de la cocina se abría bajo mis pies y yo caí en un pozo oscuro y sin fondo. Cuando volví en mí, estaba sentada en el suelo frío de la cocina, con la espalda contra el refrigerador, el teléfono descolgado a un lado. Emitía ese pitido irritante y monótono. ¿Cómo les explico lo que se siente en un momento así? Es como si te arrancaran el corazón sin anestesia, un dolor tan vasto, tan físico, que crees que te va a partir en dos. Mi vecina, doña Carmen, una mujer buena y viuda desde hacía años, fue quien me encontró. Ella me ayudó a levantarme. Me movía como un autómata, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Me vistió, me llevó al hospital en su viejo coche. Durante el trayecto yo miraba por la ventana las calles de mi ciudad, la gente caminando, los carros pasando, y no entendía cómo el mundo podía seguir girando, cómo podía seguir existiendo cuando el mío se había detenido para siempre. El hospital olía a cloro, a enfermedad y a una tristeza densa, palpable. Un médico joven, con cara de no haber dormido en días y una bata manchada de café, me llevó a una pequeña oficina. Con palabras técnicas y una compasión ensayada, me explicó lo que había sucedido. Una máquina defectuosa, una prensa hidráulica, una pieza que se soltó a alta velocidad. Muerte casi instantánea, dijo, sin sufrimiento, como si la ausencia de dolor físico pudiera consolar la agonía de mi alma. Luego vino lo peor. Tuve que reconocer el cuerpo. Mi Javier, el hombre fuerte que había salido de casa esa mañana, ahora yacía pálido e inmóvil en una camilla de metal, cubierto por una sábana blanca. Se veía más pequeño, más frágil, como si la muerte le hubiera robado no solo la vida, sino también su tamaño. Le acaricié el cabello, todavía con restos de esa gomina barata que usaba desde joven. Su piel ya estaba fría, de un frío que nunca olvidaré. Le besé la frente y le prometí en un susurro ahogado por los sollozos que cuidaría de nuestros hijos, que nunca, nunca olvidarían al padre maravilloso que tuvieron. Volver a casa fue una tortura. Ya era de noche. Mateo estaba allí, en la pequeña sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Doña Carmen se había quedado con él, pero no tuvo el valor de darle la noticia. Cuando me vio entrar, con los ojos hinchados y el rostro devastado, se detuvo en seco.
Sus ojos de adolescente, tan parecidos a los de su padre, se clavaron en los míos. ¿Y papá? Preguntó con un hilo de voz que se quebró a la mitad. Mi hijo. Las palabras se negaban a salir de mi garganta. ¿Cómo decirle a un niño que su héroe ha muerto? Murió, ¿verdad?, completó él, y no fue una pregunta sino una afirmación, y vi cómo sus ojos se llenaban de un dolor antiguo de hombre. Esa noche lo abracé mientras lloraba en mi regazo, un llanto roto, desesperado. Tenía 15 años, pero esa noche en mis brazos sentí que envejecía 10. Los días que siguieron fueron una pesadilla borrosa, una mezcla de dolor profundo y trámites absurdos y crueles. Preparar el velorio en nuestra propia casa como se acostumbraba entonces, mover los muebles de la sala para hacer espacio al ataúd, recibir un flujo interminable de vecinos, amigos, parientes lejanos, cada uno con sus palabras de consuelo que sonaban huecas, cada uno con su mirada de lástima que me hacía sentir aún más desnuda en mi dolor. Sofía llegó de Monterrey al día siguiente, con el rostro desencajado. Mi niña fuerte, mi roca, parecía una niñita asustada de nuevo. Nos abrazamos los tres en medio de la sala, una pequeña isla de dolor, una familia rota tratando de sostenerse con los pedazos que quedaban. El velorio fue una tortura lenta. El ataúd de madera oscura en el centro de la sala, rodeado de flores cuyo aroma dulce se mezclaba de forma nauseabunda con el del café que se servía sin parar. Mateo se pasó casi todo el tiempo en un rincón, callado, con la mandíbula apretada y la mirada vacía, fija en un punto de la pared. Ya no lloraba. Su dolor se había convertido en una rabia silenciosa y fría que yo no supe interpretar. A la mañana siguiente fue el entierro. El día, en una ironía cruel, amaneció radiante. Un cielo de un azul intenso, sin una sola nube. El sol brillaba como si se burlara de nuestra tragedia. Caminamos en una procesión lenta y silenciosa hasta el panteón del pueblo. Mientras el ataúd de mi esposo bajaba lentamente a esa fosa oscura y húmeda, yo solo podía pensar que el mejor lugar para él era a mi lado, en nuestra cama, roncando suavemente. El Padre dijo palabras sobre la vida eterna, sobre el descanso en el paraíso. Palabras vacías. El único paraíso de Javier éramos nosotros. Cuando la ceremonia terminó, cuando los últimos puñados de tierra cayeron sobre el ataúd, la gente empezó a dispersarse, volviendo a sus coches, a sus vidas, a su normalidad. Yo me quedé ahí paralizada, sin querer irme, sin querer dejar a Javier solo en ese lugar frío y oscuro. Sofía y Mateo me sostenían, uno de cada lado. «Mamá, vamos a casa», dijo mi hija suavemente. «Necesitas descansar». Asentí, sin fuerzas para discutir. En casa la vida, con su cruel e imparable insistencia, continuaba. Los vecinos habían preparado comida. La mesa del comedor estaba puesta en la misma sala donde horas antes había estado el ataúd de mi esposo. Sofía, mi bendita Sofía, se dio cuenta de mi estado y me llevó a mi cuarto. «Acuéstate un rato, mamá, yo me encargo de todo allá afuera». Me quedé sola en esa cama que por 25 años había compartido con Javier. La almohada todavía conservaba su olor, una mezcla de su loción barata y de él mismo. Abracé esa almohada y lloré. Lloré como no había llorado en todos esos días, un llanto salvaje, gutural, que venía de las entrañas, el llanto de un animal herido de muerte. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haber dormido o tal vez solo me desmayé del puro agotamiento. Me desperté con la casa en un silencio denso y el cuerpo dolorido, como si me hubieran dado una paliza. Necesitaba lavarme la cara, mojarme la nuca.
Me arrastré, apoyándome en las paredes, hasta el baño, que estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, la luz encendida. Empujé la puerta despacio, sin hacer ruido, y entonces lo vi. Y el infierno que yo creía haber conocido me mostró que tenía círculos aún más profundos. Mi hijo Mateo estaba parado frente al espejo, pero no estaba solo. Con él, apretados en el pequeño baño, estaban esos 4 muchachos, sus amigos de la esquina. Los reconocí de inmediato. La misma mirada vacía, la misma sonrisa burlona. Y la expresión en el rostro de mi hijo nunca la había visto. Era una máscara de frialdad, de una dureza que no correspondía a sus 15 años. Había un brillo febril en sus ojos, algo irreconocible y aterrador. «Mateo, ¿qué hacen aquí?», pregunté, y mi voz sonó extraña, lejana. La confusión luchaba en mi interior con un miedo primordial que empezaba a treparme por la columna. Fue entonces cuando mi mundo no solo se derrumbó, fue deliberadamente demolido ladrillo por ladrillo frente a mis ojos. «Cierra la puerta», le ordenó Mateo a uno de los muchachos, y su voz no era la de mi hijo, era la voz de un extraño, una voz gélida, calculada, sin una pizca de emoción. «Ustedes vigilan afuera, que nadie, absolutamente nadie, entre». «Mateo, ¿qué estás...?» No pude terminar la frase. En un movimiento rápido, felino, que no creí que poseyera, avanzó y me empujó contra la pared con una fuerza que me sacó el aire y me hizo ver estrellas. Me golpeé la nuca contra los azulejos fríos y el dolor agudo me cegó por un instante. «Cállate la boca, vieja», sisó, y su rostro estaba a centímetros del mío. Pude oler el alcohol barato en su aliento, mezclado con un olor dulzón y extraño que no reconocí. «Finalmente vas a pagar por lo que hiciste». Traté de gritar. Traté de llamar a Sofía, que seguramente estaba en la sala con los demás, pero su mano, una mano que yo había enseñado a sostener un lápiz, tapó mi boca con una fuerza brutal, ahogando mi grito. Los otros muchachos miraban, impasibles. 2 de ellos, los más grandes, reían por lo bajo. Los otros 2 simplemente observaban, con los brazos cruzados, como si estuvieran viendo una función. Lo que sucedió en ese pequeño y claustrofóbico baño en los minutos siguientes es algo que mi memoria, en un acto de autodefensa, ha tratado de enterrar bajo capas y capas de negación. No fue solo la violencia de los golpes que silenciaban mis gemidos y me robaban el aire. Fue el veneno en cada una de sus palabras, palabras que me perforaban el alma de una forma mucho más dolorosa que cualquier golpe físico. «Tú mataste a mi padre», repetía una y otra vez, y cada palabra era un latigazo. «Le chupaste la vida, año tras año, lo hiciste trabajar como un animal hasta reventar para tus caprichos, para tus vestiditos, para la universidad de tu princesita». «No, mijío, no», trataba de suplicar a través de su mano, ahogándome con mis propias lágrimas y mi propia sangre. No podía entender de dónde venía tanto odio, tanta ponzoña. ¿Dónde estaba el niño el que le leía cuentos por las noches? «Todas ustedes son iguales», continuaba, y su voz era un eco de las frases que yo había leído en aquella página de internet. «Son una plaga. Chupan la vida de los hombres y luego se hacen las víctimas. Lloran en los funerales». Sentí que me rasgaban la ropa, y en ese momento el horror cambió de forma. Se volvió algo más oscuro, más profundo, más innombrable. Entendí que no solo quería herirme, quería destruirme. Quería humillarme de la forma más absoluta en que un hombre puede humillar a una mujer. Y el hecho de que ese hombre fuera mi propio hijo, mi carne y mi sangre,
Convertí ese acto en una aberración contra la naturaleza misma. Cuando finalmente terminó, cuando finalmente se quitó de encima de mí, yo estaba hecha un ovillo en el piso frío y húmedo del baño, temblando, rota, intentando cubrir mi desnudez y mi vergüenza con los jirones de mi ropa. Él se levantó, se arregló la camisa, mirándome desde arriba con un desprecio absoluto, como si yo fuera un insecto repugnante que acababa de aplastar. Se agachó y su rostro, el rostro que yo había besado miles de veces, estaba a centímetros del mío. Susurró, y esas palabras se grabaron en mi cerebro con fuego. Aprende tu lección. Nunca debiste ser mi madre. Tú y todas las de tu clase son el cáncer de este mundo. Después, tranquilamente, salió del baño junto con sus amigos, dejándome allí, quebrada en todos los sentidos de la palabra. Oí la puerta de entrada cerrarse, sus risas alejándose en la calle, y luego el silencio. Un silencio pesado, sofocante, lleno de un dolor tan grande que no me cabía en el pecho. Fue doña Carmen quien me encontró. Había vuelto a ver cómo estaba, extrañada por mi larga ausencia. Escuchó mis gemidos débiles y ahogados. Abrió la puerta del baño y soltó un grito que pareció rasgar el silencio de la casa. El horror en su rostro fue el reflejo del mío. «Dios mío, Elena, ¿quién te hizo esto? ¿Fueron ladrones?» No pude responder. ¿Cómo decir que había sido mi propio hijo en el día del entierro de su padre? ¿Cómo ponerle palabras a algo tan monstruoso? Ella, mi buena amiga, no esperó respuesta. Con una fuerza que no sabía que tenía, me ayudó a levantarme, me llevó a mi cuarto, limpió mis heridas con una delicadeza infinita. Sus manos temblaban mientras me ayudaba a ponerme un camisón limpio. Fue un asalto, ¿verdad? Entraron a robar. Insistía tratando de encontrar una explicación lógica a lo ilógico. Negué con la cabeza. No podía hablar. Era como si mi voz se hubiera quedado enterrada en ese baño, junto con mi dignidad. «Voy a llamar a la policía, Elena», dijo con una determinación feroz. «Quien quiera que haya hecho esto tiene que pagar». «No», logré gritar con un hilo de voz. «Por favor, Carmen, no». Me miró, confundida. «¿Por qué no? ¿Estás protegiendo a alguien?» Cerré los ojos, incapaz de mirarla mientras decía la terrible verdad. Fue él. ¿Él quién? Fue Mateo. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Cuando abrí los ojos vi la incredulidad total en el rostro de mi amiga, seguida del horror y la negación. «No, Elena, no puede ser. Es tu hijo. Acaba de perder a su padre. Debes estar confundida por el shock, por el dolor». «Ojalá, Carmen. Te juro por la memoria de Javier que ojalá estuviera confundida». Mateo no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. La tercera noche, en la madrugada, oí el sonido de la llave en la puerta. Pasos sigilosos en el pasillo, la puerta de su cuarto cerrándose suavemente. Me acurruqué bajo las cobijas, temblando, con el corazón martillándome en las sienes. No dormí en toda la noche, con los ojos fijos en la puerta de mi cuarto que no tenía cerrojo. Por la mañana reuní el poco valor que me quedaba y salí del cuarto. Lo encontré en la cocina, comiendo un pedazo de pan con una tranquilidad espeluznante, como si nada hubiera pasado. Al verme con los moretones violáceos que empezaban a amarillar en mi cara y mis brazos, solo esbozó una sonrisa torcida, una mueca de triunfo. No había ni una sombra de remordimiento en sus ojos, solo ese odio frío, calculado, que yo seguía sin poder entender. «Buenos días, mamita». Y la palabra mamita sonó como el peor de los insultos. «¿Dormiste bien?». No respondí. Di media vuelta y volví a mi cuarto, con el estómago revuelto y unas náuseas profundas. Me senté en el borde de la cama y, en ese momento, en medio de la desesperación más absoluta,
Tomé la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Una decisión que ninguna madre debería tener que tomar jamás. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que mi verdugo. No podía seguir respirando el mismo aire que él. Salí a la calle, a un teléfono público de la esquina, porque tenía miedo de usar el de mi propia casa. Marqué el número de Sofía en Monterrey. Cuando escuché su voz, mi propia voz se negó a salir. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?» Respiré hondo. «¿Puedo ir a quedarme contigo unos días, mija?», le pregunté tratando de sonar normal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que denotaba su sorpresa. Yo nunca pedía nada. «Claro, mamá, por supuesto. ¿Pero pasó algo? ¿Mateo está bien?» «Él está bien», respondí, y las palabras me supieron a hiel. «Te explico cuando llegue». Esperé a que Mateo saliera con sus amigos. Cuando estuve segura de que no volvería en un buen rato, hice una pequeña maleta. Un par de cambios de ropa, mis documentos, las pocas joyas de valor que tenía, mi anillo de matrimonio, un collar de perlas que Javier me regaló en nuestro aniversario número 15. Antes de irme me senté en la mesa de la cocina y le escribí una carta. Mi mano temblaba tanto que las letras salían torcidas. «No sé qué te hice, hijo, para que me odies de esta manera, pero el amor que te tenía murió en el suelo de ese baño. Me voy. La casa, los muebles, todo es tuyo. Ojalá algún día Dios te perdone, porque yo no puedo». Dejé la carta sobre la mesa, tomé mi maleta, le di una última mirada a la casa que había sido mi mundo y salí por la puerta sin mirar atrás. En la terminal de autobuses compré un boleto solo de ida a Monterrey. Durante las 5 horas que duró el viaje, miré por la ventana el paisaje desértico sin verlo realmente. Mi mente era un torbellino de imágenes, de recuerdos, de dolor. Cuando llegué a Sofía me esperaba en el andén. Corrió a abrazarme, pero se detuvo en seco al ver mi rostro de cerca a la luz del día. Vio los moretones, vio la forma en que caminaba, encorvada, protegiéndome las costillas. Vio la luz apagada en mis ojos. «Mamá, por Dios, ¿qué te pasó?», preguntó con la voz temblando. En su pequeño departamento de estudiante que compartía con otras 2 muchachas, se lo conté todo, o casi todo. Hay horrores, como ya dije, que una madre no puede compartir con una hija por más cercana que sea. Le conté lo suficiente para que entendiera la magnitud de la traición, del horror. Vi su rostro pasar por todas las etapas del duelo, la incredulidad, la negación, el asco y finalmente una furia helada que nunca le había visto. «Tenemos que denunciarlo, mamá. Tenemos que llamar a la policía. Él y sus amigos son unos criminales», gritaba caminando de un lado a otro. «No, mija», le dije con una calma que no sentía. «No quiero policía, no quiero escándalos, solo quiero paz». La miré a los ojos. Él ya perdió a su madre y yo ya perdí a mi hijo. Ese es su castigo y este es el mío. Lloramos juntas, abrazadas en ese pequeño sofá, llorando por un muerto, Javier, y por alguien que estaba vivo, pero que para nosotras ya había muerto también. Mudarme con Sofía fue el primer paso en un largo y oscuro túnel. Al principio me sentía como un fantasma en su vida, una carga. Dormía en el sofá, me despertaba antes que nadie para no estorbar. Vivía pidiendo disculpas por existir. La vergüenza y la culpa me comían por dentro como el óxido al metal. Sofía, mi ángel guardián, me repetía una y otra vez: «Tú no tienes la culpa de nada, mamá. Tú eres la víctima aquí». Pero para una madre esas palabras son casi imposibles de creer. Una siempre se pregunta: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé?
Fue mi hija quien con una paciencia infinita me convenció de buscar ayuda profesional. Necesitas hablar con alguien, mamá. Alguien que te ayude a sacar todo ese veneno. No voy a perderte a ti también. Y así, temblando y llena de desconfianza, conocí a la doctora Isabel Solís, una psicóloga de mediana edad con una mirada sabia y una voz que transmitía una calma inmensa. Las primeras sesiones fueron una tortura. Apenas podía hablar. Me sentaba frente a ella retorciéndome las manos y solo lloraba. Lloraba en silencio sin poder articular el horror. Pero la doctora Solís nunca me presionó. Simplemente se sentaba ahí, en silencio conmigo, pasándome pañuelos, creando un espacio seguro para mi dolor. Poco a poco, palabra por palabra, fui desentrañando la madeja. Le conté de Javier, de nuestro amor, de su muerte, y finalmente, en la sexta sesión, después de semanas de preparación, pude contarle de aquel día en el baño. Al terminar me sentí vacía, exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Ella me miró con una compasión inmensa y me dijo: «Elena, lo que usted ha sobrevivido es impensable. Usted es la persona más valiente que he conocido». No le creí al principio. ¿Valiente yo, una mujer rota? ¿Una mujer que huyó y abandonó su casa? Pero con el tiempo, con meses de terapia, empecé a entender. La valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Es caerse y con las rodillas sangrando volverse a levantar. Fui reconstruyéndome pieza por pieza, como un jarrón que se ha hecho añicos y que se pega con cuidado, sabiendo que las grietas siempre serán visibles, pero que aún puede volver a contener agua. El tiempo, ese médico lento pero eficaz, fue pasando. Sofía se graduó con honores, encontró un buen trabajo en un despacho de arquitectos. Se enamoró y se casó con un muchacho bueno y trabajador, un hombre que la mira con la misma adoración que Javier me miraba a mí. Me fui a vivir con ellos a una casa más grande, una casa con un pequeño jardín que se convirtió en mi refugio. Y entonces, un día, 15 años después de mi huida, cuando las heridas ya eran cicatrices, sonó el teléfono. Era una llamada de un trabajador social del penal de Puente Grande, en Jalisco. Una voz monótona y burocrática me informó que mi hijo, Mateo Mendoza, había fallecido. Murió apuñalado en una riña en el patio de la prisión. Mi hijo, que había destruido mi vida con violencia, moría también víctima de la violencia. Un círculo terrible y perfecto que se cerraba de la forma más trágica. Colgué el teléfono y no lloré. No sentí tristeza ni alivio, solo un vacío inmenso, un eco. No fui al entierro, no pude, pero mandé de forma anónima una sola flor blanca, un último y mudo gesto de despedida para el niño que fue alguna vez, para el hijo que perdí mucho, mucho antes de esa puñalada. Hoy, a mis 73 años, mi vida es tranquila. Tengo 2 nietos hermosos, Lucía y Diego, que son la luz de mis ojos. Son mi alegría, mi redención, la prueba viviente de que la vida, a pesar de todo, continúa y es capaz de crear belleza incluso después de la peor de las tormentas. Ellos no saben la historia completa. Para ellos, su abuelo Javier murió en un accidente y su abuela Elena, triste y sola, se mudó para estar cerca de su única hija.
El resto, la parte más oscura, es un secreto que me llevaré a la tumba. Mi historia no es bonita, no tiene moraleja fácil. Es una historia de dolor, de traición y de heridas que nunca cicatrizan del todo. Pero también es una historia de sobrevivencia, de la increíble capacidad que tenemos los seres humanos para reconstruirnos. Y si algo quiero que se lleven de este largo relato, mis queridos, es esto. Mientras haya un aliento de vida, por débil que sea, hay una posibilidad de empezar de nuevo. No importa cuán oscura sea la noche, ni cuán profunda la caída, siempre, se los juro siempre, hay un nuevo amanecer. Siempre hay un siguiente paso que dar, por pequeño que sea. Gracias por escuchar a esta vieja. Gracias por permitirme desahogar mi corazón. Contarlo, compartirlo, de alguna manera ha hecho la carga un poquito más ligera. Y si han llegado hasta aquí, hasta el final de mis palabras, sepan que me han hecho un gran regalo. La vida nos golpea, a veces con una fuerza que creemos que no podremos aguantar, pero somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, y hasta en las noches más oscuras, si miran con la suficiente atención, pueden estar seguros de que las estrellas siguen ahí. A veces, simplemente hay que esperar a que las nubes se disipen.